Marion Cross, Apleradio, Omegaverse. Por el autor, Monoquilisde. Capítulo 8. Lo que conseguimos fueron golpes. Lucifer se dejó caer de espaldas en su cama, mirando el techo como si allí pudiera encontrar respuestas. El eco de la cena seguía atormentándolo, cada palabra de Alastor retumbando como un martillazo. ¿Cómo podía querer algo así? ¿Cómo podía pedírselo a Paimon? Se llevó una mano al pecho, donde el dolor se mezclaba con una náusea extraña. No era solo la idea de que Alastor buscara un cachorro. Era la idea de que lo buscara con alguien más. Cerró los ojos, y el recuerdo lo arrastró sin piedad. Había habido un tiempo, años atrás, en que sintió una chispa encenderse. Un anhelo que lo sorprendía en los momentos más simples, la risa del Omega, sus ojos brillando con alguna ocurrencia absurda, un toque prolongado en medio de un vals, su mano apretando con suavidad la palma del pelirrojo, los dedos rozando la curva de su cintura más de lo necesario. Se había permitido pensar en lo que sería dejarse llevar, besar esa boca siempre curvada en una sonrisa, sostenerlo entre sus brazos sin la máscara de la cordialidad. Lucifer sabía que había tensión entre ellos en aquella época. Lo sentía cada vez que sus manos se encontraban por más de un segundo, cada vez que una caricia se alargaba sin querer. Y sin embargo, lo que para él era un impulso natural, para Alastor parecía ser acercarse a un límite de forma peligrosa. Los chismes y habladurías sobre su cercanía ya circulaban fuera del hotel, llenando los titulares de prensa amarilla de la ciudad. Lo había visto en sus ojos, un brillo nervioso, una rigidez bajo la sonrisa que nunca desaparecía. Desde la perspectiva del Omega, Lucifer estaba seguro de que sus acercamientos no eran bien recibidos, estaba tratando con alguien que si bien no catalogaría jamás de mojigato, también conocía de su aversión al contacto, sobre todo con alfas y betas que esperaban algo más íntimo con él. El ciervo se congelaba en cuanto su toque se alargaba más de lo necesario, mirándolo fijamente, midiéndole, como si permaneciera ahí solo para no contrariarlo y los ojos llenos de nerviosismo, no del bueno del que anticipa un beso, sino del que quiere salir corriendo. Y Lucifer no soportaba la idea de forzarlo a nada. Así que se reprimió. Durante semanas, meses, se obligó a mantener las manos quietas. Cada impulso de acercarse fue contenido, cada gesto aplastado bajo el peso de su propia culpa. Pensaba que lo que estaba en su cabeza se iría pronto, que esa chispa ardiente en su corazón podía ser ignorada a fuerza de voluntad, y que insistir sería un error imperdonable. Cada tanto esa ola de sentimientos lo sumaba en una pesada melancolía de la que era difícil desprenderse, sobre todo con el causante de sus emociones desbocadas a un palmo de distancia, portándose como el leal amigo que era, tratando de animarlo sin saber que su cariño lo lastimaba de una forma particularmente dulce. El dolor de anhelar. Fue en uno de esos silencios que, sin pensarlo demasiado, terminó hablando de Lilith, un tema que consideraba más seguro que sus emociones actuales. No con lágrimas ni con amargura, sino con la nostalgia de quien recuerda un tiempo que ya no duele. La risa compartida, la música, los paseos. Fragmentos de un pasado que se habían vuelto ruido de fondo, sin filo, sin herida. Cuando el pelirrojo afirmó cómo su amor había sido tan grande y que no era de extrañar que la siguiera esperando, que era normal que aún la quisiera de vuelta, él no se apresuró a negarlo, temeroso de revelar el cambio dentro de su corazón, triste por no percibir ni un poquito de celos, sintiéndose aún más egoísta consigo mismo. Alastor lo observó, casi podía ver el suspiro de compasión asomando entre sus facciones. Y fue entonces cuando notó el cambio. Alastor parecía más tranquilo después de aquella conversación, como si la certeza de que Lucifer aún pertenecía a ese recuerdo lo liberara de cualquier sospecha. El peso invisible entre ellos se disipó. Después de eso, las cosas fueron distintas. Podían tomarse de las manos otra vez sin que la incomodidad se interpusiera. Podían bailar durante horas sin la tensión eléctrica que amenazaba con romperlo todo. Podían compartir tardes enteras, hombro con hombro, sin miedo a lo que no se decía. Para Lucifer, aquella fue la prueba definitiva. Alastor jamás había albergado sentimientos románticos hacia él. Y en su propia manera torcida, lo sintió como un alivio. Si el ciervo no lo quería de esa forma, entonces nada se perdería. Podrían seguir siendo amigos, libres de presiones, libres de expectativas.
Solo amigos, siempre amigos. Y aún así, en las noches más silenciosas, Lucifer se sorprendía a sí mismo pensando en lo que podría pasar si fuera, aunque sea un poco correspondido, antes de sofocarlo con la misma fuerza con la que guardaba su voz cada vez que estaba a su lado. Ahora se daba cuenta de lo ingenuo que había sido, dio por hecho que si Alastor no mostraba atracción por nadie, incluyendo a Lucifer, nunca correría el riesgo de que se fuera con alguien más, así que en su inocencia pensó que siempre lo tendría cerca, que no importaba si su cariño no tenía retorno, pero eso solo era porque estaba seguro que nunca habría nadie más. Ahora que se enfrentaba a la realidad de verlo en brazos de otro ser, por el motivo que fuere, se daba cuenta que su corazón no era lo suficientemente duro para sobrellevarlo. Estaba jodido. Se llevó la mano al anillo que aún llevaba puesto. Podía haberlo guardado hacía años, pero lo mantenía en su dedo por una razón distinta, era un muro contra las especulaciones. Mientras lo usara, el infierno seguiría murmurando que su corazón pertenecía a otra, y lo dejarían en paz. Más importante aún, dejarían en paz al siervo, que siempre se incomodaba con esas insinuaciones. Lucifer suspiró, acariciando el metal frío. Era un símbolo vacío, un fantasma sobre su piel. Pero le servía para proteger lo único que aún le importaba de verdad. La noche apenas le concedió un descanso inquieto, plagado de sueños entrecortados y sombras que se deshacían al abrir los ojos. Cuando despertó, Lucifer tenía la sensación de haber luchado consigo mismo toda la madrugada. Y la realidad lo aplastó sin compasión. Ese día debía reunirse con Alastor. Habían quedado para almorzar y discutir los términos de aquel favor, la sentencia que aún le pesaba en el pecho como una cadena. Durante toda la mañana, los pensamientos no le dieron tregua. ¿Cómo se comportaría Alastor con Paimon? Había dicho que lo quería como un trato de negocios, pero, ¿y si algo más surgía de ahí? Lucifer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si no encontraban otra forma de embarazarlo sin contacto físico, realmente forzaría un celo solo para conseguir un cachorro. Lo pasaría con Paimon, se dejaría marcar, y luego volvería al hotel como si nada hubiera ocurrido. Seguirían compartiendo cafés y caminatas, como si Alastor no hubiera entregado su cuerpo a otro. Como si a Lucifer eso no lo estuviera matando por dentro. Y si no funcionaba la primera vez, lo repetiría, una y otra vez, hasta conseguirlo. Lucifer apretó los dientes, llevándose las manos al rostro. El veneno de aquellas imágenes lo corroía desde dentro. Se odiaba por imaginarlas, y aún más por el dolor visceral que le provocaban. No quería verlo con otro. No podía soportarlo. Pero el reloj avanzaba, implacable, y la hora del encuentro se acercaba. Trató de distraerse con papeleo. El rey intentó centrarse en los papeles de su escritorio, pero la tinta se emborronaba ante sus ojos. Las fantasías seguían regresando, más crueles cada vez. ¿Y si lo conseguía? ¿Y si Alastor lograba embarazarse? ¿Qué pasaría entonces con ellos? Lucifer lo imaginó con el vientre redondeándose poco a poco, y la visión en lugar de enternecerlo, lo destrozó. Porque en su mente, ese futuro no lo incluía a él. Ya no lo acompañaría a los bailes ni a los eventos, ¿para qué? Con un cachorro en camino, Alastor tendría otras prioridades. Poco a poco lo cambiaría por Paimon, su socio, su proveedor, su maldita pareja en ese proyecto. Tal vez incluso lo convencería de mudarse a una de las residencias de los Goetia, rodeado de lujos que jamás aceptaría del ángel. Seguiría viviendo en el orgullo, o lo arrastrarían a otro anillo. El nudo en su garganta se apretó más. Charlie, ella amaba a Alastor y sabía que el Omega la quería también. Pero incluso así, podría competir con el instinto de un Omega volcado en su propio hijo. No importaba cuánto cariño les tuviera, al final, pondría a su cachorro por encima de todo. Lucifer tragó saliva con dificultad. Lo querría siquiera cerca de su hijo. Recordó, como un latigazo, la época en que Lilith quedó embarazada de Charlie. Lo había apartado sin contemplaciones, como si su sola presencia pudiera ser una amenaza. De pronto, la mujer que más había amado en la vida lo trataba como un estorbo. Pasaría lo mismo otra vez. Alastor lo apartaría, cerrando la puerta de ese nuevo mundo que iba a construir. La idea le heló la sangre. Por más que intentara convencerse de que lo que tenían era indestructible, su propia mente le gritaba lo contrario. Si Alastor cumplía su plan, de una forma u otra, lo perdería.
Las horas transcurrieron con crueldad hasta que la alarma sonó. Lucifer se levantó despacio, sintiendo que el estómago se le revolvía con cada campanada. A mediodía se encontraría con Alastor en su habitación para almorzar y discutir los términos del favor. No era la primera vez que se sentaban a negociar algo, pero esta vez el aire se le hacía irrespirable. La noche anterior volvía una y otra vez a su cabeza. No solo la cena en el pantano, no solo el vestido ni la vajilla perfecta, sino lo que Alastor le había dicho, con voz tranquila y sonrisa impecable. Alastor, tenías que entender, querido, que yo soy digno de estar con un Goetia. Lucifer había sentido que algo dentro de él se rompía al oírlo. Eso era lo que creía. Que debía disfrazarse de un Omega perfecto, desplegar cada modismo y formalidad, solo para convencerlo. Que necesitaba demostrarle al mundo, y a él, que estaba a la altura de alguien como Paimon. El corazón del rey se encogió en su pecho. Alastor, que lo obligaba a ser un mejor hombre y rey cada día. Alastor, que había levantado su ánimo de entre las ruinas cuando ni su propia hija lograba sacarlo de su melancolía. Alastor, que se había vuelto parte de su vida hasta hacerlo indispensable. ¿Cómo podía pensar que tenía que probar su valía? Lucifer se pasó una mano por el rostro, tratando de calmar el nudo que lo ahogaba. En pocas horas tendría que mirarlo a los ojos y fingir serenidad mientras discutían algo que lo desgarraba por dentro. Pero la frase volvía, martillando en su cabeza como un castigo. Soy digno de estar con un Goetia. Le dolía más que cualquier otra cosa. El demonio que había sido su ancla durante años, el que lo había hecho reír cuando el mundo se le caía encima, el que lo había acompañado en su peor miseria, ahora se disfrazaba de algo que no tenía otro motivo diferente a intentar complacer a otro. Y lo peor era que ni siquiera parecía ver lo evidente, que él, Lucifer, lo consideraba ya más que suficiente, era extraordinario. Con el pecho encogido, el rey respiró hondo, intentando calmarse. Pronto tendría que enfrentarlo. Tendría que sentarse frente a esa sonrisa afilada y escuchar cómo desglosaba los términos de un favor que no quería llevar a cabo. Lucifer llegó puntual, aunque cada paso lo había sentido como un arrastre. El estómago revuelto apenas le permitió probar bocado, pero Alastor lo recibió con la misma cordialidad de siempre, como si nada hubiera cambiado desde la cena. Nunca se había alegrado tanto de verlo usando unos de sus sencillos trajes de diario. Alastor, Majestad, lo saludó con entusiasmo, apartando la silla para que se sentara. Qué gusto que pudiera acompañarme, pensé que con su agenda repleta tal vez tendría que posponer nuestra cita. Lucifer se sentó, mordiéndose la lengua para no responder con amargura. Alastor empezó a hablar mientras servía la comida. La conversación fluyó como cualquier otra entre ellos, comentarios sobre Charlie, un chisme que Rosie le había contado, un par de pullas divertidas sobre algún residente del hotel. Por un instante, Lucifer casi se permitió creer que ese almuerzo sería como siempre. Hasta que el ciervo sonrió y dejó caer la bomba como quien comenta el clima. Alastor, bien, querido, vayamos al grano. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa. Mi favor pendiente es este, usa todo tu poder y haz todo lo que esté en tus manos para que yo consiga un cachorro de mi propia sangre. La magia verde y dorada los envolvió, y Lucifer sintió las cadenas de la petición sujetarle las manos como grilletes. Alastor, no tiene que cerrarse a un nombre en específico, añadió Alastor con serenidad. Si lo de Paimon no resulta, habrá otros candidatos. Lo importante es el objetivo. Lucifer dejó escapar el aire de golpe, como si las palabras le hubieran perforado el pecho. Alastor, quiero que entiendas por qué Paimon. Pero que lo entiendas en serio. Ya te dije que tiene experiencia y más descendencia de la que puedo contar y, por lo que sé, le gusta experimentar con diferentes compañeros. Creo que podría ser receptivo. Pero necesito tu ayuda, continuó el ciervo, ajeno a la tormenta que se arremolinaba en el rey. No estoy seguro de qué podría ofrecerle a cambio. Tú lo conoces mejor que yo. ¿Qué crees que podría tentar a un Goetia de su calibre para aceptar mis condiciones? El silencio pesaba como plomo. Lucifer sabía que no podía esquivar la respuesta. El favor lo ataba, lo obligaba. Inspiró hondo, sintiendo que cada palabra que estaba por pronunciar lo destrozaba más. Lucifer, lo que le ofrezcas estará bien, dijo al fin, con voz grave.
Tienes razón al suponer que le llamará la atención tener un cachorro con un pecador como tú. Eres hermoso, inteligente, poderoso por tus propios medios y la relación cercana que tienes conmigo solo hará que el trato parezca más atractivo. No ha tenido un compañero con esas conexiones antes. Alastor inclinó la cabeza, satisfecho. Lucifer continuó, aunque cada sílaba era veneno en su lengua. Lucifer, tal vez ni siquiera sea necesario mencionar que eres virgen, pero sin duda será un detalle que sabrá apreciar. He sabido que no se escucha de un omega en tus condiciones desde hace cientos de años. La mayoría de los omegas que llegan aquí es porque ya sufrieron un abuso de ese calibre en vida. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Tendrás un sabor especial. Alastor sonrió, contento de recibir confirmación de lo que ya sospechaba. Alastor, entonces, sus ojos rojos brillaron de expectación. ¿Me puedes confirmar que mi teoría es correcta? Que unir a un pecador omega con un demonio de sangre angelical es lo que necesito para quedar embarazado. Lucifer cerró los ojos por un instante, deseando poder mentir. Desearía decirle que estaba equivocado, que era imposible, que no había camino alguno. Pero el favor lo oprimía como un grillete invisible, y la verdad quemaba en su garganta. Lucifer, sí, respondió al fin, cada letra arrancándole un pedazo del alma. Tu teoría es correcta. No hay nada documentado con exactitud, pero todo apunta a que es la única vía real que puede romper la infertilidad de los omegas pecadores. Alastor se inclinó hacia adelante, sus dedos jugando con el borde de la copa, y preguntó con voz firme aunque sus ojos mostraban un brillo más tenso. Alastor, dime algo más, Lucy. ¿Hay alguna forma de concebir sin tener que pasar un celo juntos? ¿O es inevitable? Lucifer bajó la mirada, deseando mentir, deseando inventar una salida. Lucifer, no, murmuró, sintiendo cómo cada palabra le desgarraba por dentro. No hay otra forma conocida. Si quieres concebir, tendrán que atravesar un celo juntos y aceptar su marca para que pueda ser criado. Es inevitable. El pelirrojo se quedó quieto un instante, la sonrisa tensándose como una cuerda a punto de romperse. Su oreja tembló con irritación antes de que lograra recomponerse. Alastor, TSK. Lo sospechaba, dijo al fin, bajando los ojos hacia su plato. La voz conservaba su tono ligero, pero había una sombra de disgusto detrás, apenas disimulada. Nada en este mundo se consigue sin pagar un precio. Se recostó en la silla, exhalando lentamente, como si guardara el malestar en algún rincón de su mente. Alastor, bien, era justo lo que necesitaba saber. Aunque, sus labios se curvaron en una sonrisa ladeada, habría preferido una alternativa menos engorrosa. El ceño de Alastor se fue suavizando a medida que pasaba al siguiente punto de su lista mental. Su tono recuperó la calma, casi como si estuvieran revisando un presupuesto o planificando una actividad para el hotel. Alastor, muy bien, con eso resuelto, pasemos al siguiente asunto. Sus dedos golpetearon el mantel con ritmo ligero, los ojos fijos en el rubio. ¿Cómo crees que debería planteárselo a Paimon? Lucifer lo miró, con el corazón encogido. Alastor, ¿debería invitarlo yo mismo a una reunión privada? Continuó Alastor, enumerando opciones con naturalidad. O tal vez sería mejor aprovechar un evento social, donde todo se vea como un encuentro casual. El rey abrió la boca, pero no logró articular palabra antes de que el siervo prosiguiera. Alastor, otra posibilidad es que seas tú quien lo convoque, añadió, ladeando la cabeza con esa sonrisa suya, siempre afilada. Tú tienes el rango y la excusa perfecta. Podrías presentarle la propuesta directamente y suavizar el terreno antes de que yo intervenga. Lucifer apretó los labios, sintiendo que cada opción era un puñal más. Alastor, ¿qué sería mejor, según tú? Remató Alastor, sin rastro de ironía, sino con la genuina confianza de alguien que se apoya en su mejor amigo. Tragó saliva, apretando el borde de la mesa hasta dejar marcas con las uñas. Lucifer, será mejor que lo haga yo, dijo al fin, con voz grave, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Si la propuesta viene de mí, tendrá más peso. Paimon escuchará con atención, incluso si de entrada no le interesa. Alastor sonrió satisfecho, como si el rey hubiera despejado una última incógnita de su plan. Alastor, sabía que podía contar contigo, querido,
Sus ojos brillaron con confianza, ajenos al dolor que causaban. Estoy en tus manos. Lucifer inclinó la cabeza, escondiendo la tormenta que le revolvía el pecho. En su interior, una plegaria desesperada ardía. Con suerte, lo arruinaré. Diré algo equivocado, algo que hiera el orgullo de Paimon. Y él rechazará la oferta. Y todo esto acabará antes de empezar. Por fuera, solo mostró una sonrisa tensa, el disfraz perfecto de un rey que parecía apoyar a su mejor amigo.